Denme una a mí también. Ahora sí, hermanos, de regreso, con las hojas correctas. El tema de esta clase va a ser trazando bien la palabra. Y es un curso en la preparación y la interpretación de las escrituras. Es importante tener una buena base para poder saber exactamente cuál es el mensaje que el Señor nos está queriendo dar. Así que esa ciencia de interpretación se llama la hermenéutica. Y empecemos con esa pregunta, ¿qué es la hermenéutica bíblica? Porque se puede usar hermenéutica en diferentes situaciones, pero estamos viendo la hermenéutica bíblica. Así que dice, la respuesta es: la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto bíblico. Noten esas dos palabras, principios y métodos. Principios y métodos de la interpretación. El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. Tan importante, ¿verdad? Las escrituras dicen que en los últimos tiempos van a salir doctrinas de demonios, va a haber un movimiento fuerte de engaño, va a haber confusión, porque el enemigo es el autor de la confusión. El Señor es el autor de la armonía, de la verdad. El enemigo es de la mentira, del caos, de la confusión. El Señor es el autor de la verdad, de la vida, de la armonía. Entonces, como creyentes tenemos que prepararnos para poder identificar qué enseñanza es una falsa doctrina, qué enseñanza es una mentira, qué enseñanza es doctrina de demonio, ¿verdad? Porque el propósito del enemigo siempre va a ser querer confundir, querer engañar, porque sabe que está en tela de juego la vida eterna o la condenación de alguien. Entonces, siempre va a atacar las escrituras. ¿Se recuerdan cómo le dijo a Eva? Lo primero que le dijo fue una duda, sembró una duda en contra de la palabra de Dios. Con que Dios te ha dicho que si comes de ese árbol morirás. Es bien sabe Dios, dice que si comes eso seréis como dioses. Le puso la duda. Parece que Dios le puso duda en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto al carácter de Dios. Dios es envidioso, no quiere compartir la sabiduría contigo. Y siempre esa va a ser las semillas de duda que Él pone contra la palabra y contra el carácter de Dios. En cualquier situación de nuestra vida se nos van a venir a veces pensamientos, son como dardos de duda. ¿Por qué Dios hace esto? ¿O por qué cualquier situación, duda en contra de la palabra? ¿Por qué solo un camino para ir al cielo? ¿Por qué solo en Jesús? O sea, siempre va a haber esa tentación de poner duda a la palabra y al carácter de Dios. Así que es de suma importancia saber interpretar las escrituras para no confundirse, para no ser engañado, para no ser presa fácil del enemigo, ¿verdad? Es una manera como nosotros nos protegemos. El Señor nos ha dado una herramienta que se la llama la armadura de Dios. Y en la armadura de Dios están los elementos de protección al cerebro, la cabeza, es el yelmo de la salvación en Jesús, saber que es solo Jesús, la protección a las emociones, la fe en Jesús, ¿verdad? Todo tiene que ver con Jesús, pero es sabiendo protegernos espiritualmente hablando, es que esta clase tiene ese propósito de prepararnos para poder identificar. Obviamente vamos a saber interpretar las escrituras, entenderlas y aplicarlas correctamente para podernos proteger de los engaños del enemigo. Noten este versículo en 2 Timoteo 2:15. Esto le escribió el apóstol Pablo al joven Timoteo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Y ese es un mandato que se aplica para todos nosotros, que debemos de equiparnos y presentarnos con diligencia, ¿verdad? Dedicar tiempo, esfuerzo, dedicar, poner interés a las cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Procura con diligencia. Diligencia es tener esa actitud de entrega. A veces cuando uno tiene un interés personal, ¿verdad? Se levanta temprano, por ejemplo, si dicen vamos a algún paseo, ¿verdad? Vamos a ir a la playa o vamos a ir a la montaña. Uno quiere aprovechar el tiempo, se levanta temprano, no hay excusa, aunque esté cansado. Cuando alguien dice, ok, vámonos a Disneylandia o vámonos a este otro lugar, no importa qué tan caro esté, se entrega, hay diligencia, hay una actitud de no hay pretexto, es la idea, ¿verdad? Y así tenemos que ser con las cosas del Señor. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En otras palabras, entregar tiempo, no poner pretextos, a veces costará tiempo, esfuerzo, costará dedicación, obviamente, pero eso quiere el Señor, que nos presentemos delante de Él aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Vendrán momentos en nuestra vida que nuestro conocimiento y nuestra entrega al Señor va a ser probada. Y cuando uno no está preparado, hay vergüenza, porque a veces no sabe qué decirse o uno se da cuenta que le hace falta bastante para conocer al Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor no quiere que pasemos esa situación. Esta semana, como testimonio, el día lunes me mandaron un texto en la noche, eran como casi las 7 de la noche, de que un señor que había venido a mi casa a hacer un trabajo de plomería, pero no a mi casa, sino a la calle, que había conocido nomás de saludo, que había tenido un accidente, no sé los detalles, pero me pusieron en el texto, está en cuidados intensivos. Y dice, este es el señor que hace como 2-3 semanas pasó por tu casa y tú lo saludaste y lo conociste de vista. Y me dice, ¿puedes ir a visitarlo a cuidados intensivos? Y le dije, está bien. Pero era noche, el lunes, y entonces me mandaron otro texto. Ahorita por 2 horas no van a dejar ver a nadie, entonces quedó para el siguiente día. Al siguiente día, martes, temprano por la mañana, me preparé para ir a visitarlo. No sabía la situación, sabía que estaba en cuidados intensivos. Dije, a lo mejor no puede hablar o no está consciente, pero bueno, para hacer una historia larga más corta, después de bastante esfuerzo para llegar donde él estaba, por oposición en el tráfico, accidentes y todo, llegué y estaba consciente. Y iba pensando, ¿no? ¿Qué exactamente hay que decirle? Porque uno no sabe las condiciones de su vida espiritual y de que si el Señor le va a otorgar más tiempo de vida. Pero estaba consciente, como por 15 minutos aproveché, ya venía pensando, y ahí es donde se prueba lo que uno sabe y qué tan fuerte está el conocimiento de la fe, qué es lo que va a decirle en ese momento. Que pueda ser corto, no se sabe. Hay gente que quiere predicar 1 hora, 2 horas, uno no sabe si va a tener 3 minutos, 4 minutos. A mí el Señor me dio como 10, 15 minutos que no había nadie, él estaba consciente, estaba entubado, podía hablarme con los ojos, trataba de decir algo y sí, al final me dijo, con todo y tubo puedo decir thank you, pero oró conmigo, pude ver lágrimas, era la única manera que se comunicaba. Y ayer me mandan un texto diciendo que mandaba decir que a través de un familiar, dijo, quien quiera que haya sido ese ángel que mandaron, dice él que está agradecido. Eso fue ayer en la noche. Y ahora en la mañana me mandan un texto que todo se tornó a lo negativo, y como en cuestión de 15, 20 minutos me mandaron otro texto que había fallecido.
Entonces, todo esta mañana un poquito acelerado todas las cosas, pero llega un momento en que uno dice, Señor, yo le di gracias por la oportunidad, fue un privilegio, pero el alma de esa persona estaba en juego. Y qué tan listo esté uno para decir el mensaje de salvación a alguien es importantísimo, porque si se hubiese desaprovechado, el alma de esa persona está en juego. Obviamente el Señor va a mandar a otro, pero uno se pierde la bendición. Yo así le dije a él, dije, yo no sé cuál sea la voluntad del Señor, si Él te vaya a sanar aquí, de este lado de la eternidad o del otro lado. Pero lo importante es que estés listo y que entiendas que solamente en Jesús, no es acerca de religión, no es acerca de obras, porque ¿qué puede hacer alguien ya ahí, en una cama, entubado? Es como el ladrón en la cruz, ¿no? Ya está para morir, pero ve a Jesús como su Rey, como su Salvador, como su esperanza. Y obviamente el juicio es del Señor, ¿verdad? Pero tener ese privilegio de estar listos para cualquier situación, para poder presentar el Evangelio del Señor, eso es lo que el Señor quiere, que nos presentemos como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo sigue los consejos a 3:15 al 17, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ven, las escrituras pueden llevarnos a conocer a Jesús. Por eso dice, es las escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No es que la Biblia salva, pero la Biblia nos guía a tener una fe en el Señor Jesús. Y dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para convencer de pecado, es esa palabra, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos todos los elementos para lo que Dios ha dado su palabra. La ha dado para instruirnos, para enseñarnos, para convencernos de nuestro estado pecaminoso y apuntarnos a su Hijo. Es para corregirnos, instruirnos en justicia, en la justicia de Cristo, y a fin de que nosotros, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea madura, esa es la palabra perfecta, que seamos maduros espiritualmente, enteramente preparados para toda buena obra. Para eso nos sirve la palabra, para equiparnos, para dirigirnos, guiarnos, para limpiarnos. La obra de la palabra del Señor en nuestra vida es abundante. Nos equipa no para crecer en conocimiento y para decir, oh, yo sé esto, sino para toda buena obra. Todo lo que el Señor nos enseña, lo que nos corrige, cómo nos dirige, es para que pongamos en práctica, para que seamos luz a los demás, ¿verdad? Que seamos instrumentos en las manos del alfarero, ¿verdad? Que seamos esos vasos que traen aliciente, que traen frescura, traen salvación a otros. Así que la palabra del Señor es tan importante, y es importante equiparnos y saber interpretarla, saber aplicarla. La hermenéutica bíblica usa métodos de interpretación llamadas también leyes de interpretación. Hoy vamos a estudiar solamente 3 leyes de interpretación. Es un método para cómo evitar las falsas doctrinas, cómo evitar las malas interpretaciones, cómo evitar el engaño. Así que al usarlas, evitaremos errores comunes que llevan a malinterpretar o dar un sentido o un mensaje que no es lo que el Señor quiere transmitir. Lo que es peor, la falta de entendimiento de estas leyes puede llevar a que la malinterpretación se convierta en una falsa doctrina que nos aparte de la gracia que hay en Jesús y nos lleve a la esclavitud del legalismo y la imposición de reglas. Por eso es muy importante entenderlas, practicarlas y aplicarlas en nuestro estudio de la Biblia. Vamos a hacer una pausa aquí.
Ahorita regresamos.